Diputado del Frade, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy dijimos en parlamentaria que íbamos a hablar del sexo del azúcar. Este es un título hermoso de un libro extraordinario de Eduardo Rosenbach, que es periodista de investigación, docente, y fue en algún momento premio Casa de las Américas en Cuba por su gran producción literaria. Piantó a la Pampa de Arriba muy antes de tiempo, tenía muchas más cosas que enseñarnos porque se acostumbró a escuchar bien para contar bien. Eduardo Rosenbach escribió la historia política de Tucumán con una novela basada en la investigación periodística y le llamó El sexo del azúcar, teniendo en cuenta que la sexualidad es la condición humana que refleja además la manipulación del poder sobre los cuerpos del ser humano. Sobre los cuerpos del ser humano a lo largo y a lo ancho del planeta, a lo largo y a lo ancho de la historia humana. El sexo del azúcar es la historia de un francés, Messier Hilleret, que llegó a Tucumán hacia la década del 60 del siglo XIX, antes de lo que fue el asesinato del Chacho Peñalosa y con eso casi la liquidación de lo que era el primer partido de mayorías en la Argentina, que fue el Partido Federal. Descendiente del Partido Federal va a surgir nada menos que la Unión Cívica Radical con los años. Lo cierto es que en esa década del 60, antes del asesinato del Chacho Peñalosa, llega Messier Hilleret y Julio Argentino Roca, tucumano, logra la jefatura del ejército gracias al apoyo de Messier Hilleret, el trapiche, la máquina del ferrocarril unida a la máquina del azúcar, una gran riqueza, grandes propiedades latifundistas a favor del francés y en un regalo descomunal que marcaba la corrupción de la época, Julio Argentino Roca le regala a Messier Hilleret la locomotora de uno de los trenes, pagado por el Estado, que le iba a transportar casi de forma gratuita la carga del azúcar que los diferentes obreros y los productores del surco trabajaban para ese señor Messier Hilleret. Con los años Messier Hilleret comenzó a darse cuenta que dentro del ingenio y por la explotación irracional que hacían de la gente, comenzaban a aparecer los rebeldes. Y ahí entonces hizo surgir una leyenda, la leyenda del familiar. El familiar es una leyenda de los grandes ingenios azucareros, perros negros carnívoros de seres humanos, que en ciertas noches de zafra se comen la vida del más rebelde. El familiar es una tradición que viene y alguna vez un extraordinario antropólogo, Adolfo Colombres, escribió un libro maravilloso que se llama Seres sobrenaturales en la cultura popular argentina, que habla de esto del familiar. En la década del 70, el familiar renació. La Cámara Empresaria Azucarera de Tucumán puso todos sus intereses y todo el dinero para construir los primeros lugares de centros clandestinos de detención de personas alrededor de un ingenio tradicional de Tucumán, el ingenio de Faimayá. La escolita Faimayá fue una de las primeras alboradas de lo que fue la represión ilegal, junto al albergue de solteros de Acíndar, acá en Villa Constitución, en 1975. Lo cierto es que allí nació de nuevo el ingenio y la leyenda del familiar. El familiar volvía a comerse a los rebeldes que se comían en aquel momento era la gente joven que quería hacer de la revolución el derecho de que la vida sea el goce, el sexo, para todas las personas que necesitaban vivir con humanidad plena. Volvió en pleno la noche del familiar, la noche carnívora de la dictadura, se tragó todo, mientras el azúcar seguía produciendo y seguía produciéndose en medio de la explotación del recurso humano y de la explotación del recurso de la tierra tucumana. Alguna vez 40 ingenios azucareros fueron cerrados por el que después fue el presidente del directorio de Acíndar, un tal José Alfredo Martínez de Hoz. Cuando José Alfredo Martínez de Hoz junto a Hilleret y los suyos pusieron a Antonio Domingo Bussi como gobernador de la provincia de Tucumán, fue el triunfo del familiar, fue el triunfo de aquel que había gozado de la impunidad que le habían dado los señores de la zafra, los señores del azúcar. Eduardo Rosenbach termina diciendo en esa novela extraordinaria basada en esta investigación periodística que nosotros siempre recomendamos en cualquier facultad de periodismo de cualquier lugar de la Argentina, que el sexo del azúcar terminó siendo la imposición del poder de unos pocos después que termina
la posibilidad de que la humanidad tenga la posibilidad de la libertad para la mayoría de las personas y termina a favor de las minorías. Esta semana volvimos a ir al norte profundo de la provincia. Estuvimos primero en Villa Guillermina, en un lugar en donde hace 100 años atrás apareció una epopeya histórica extraordinaria. Los obreros se organizaron en el centro obrero de Villa Guillermina, donde nació un periódico obrero, Añamembuí, en donde se decía la necesidad de defender la caña, la zafra, todo lo que tiene que ver con el norte profundo de la provincia. Allí en Villa Guillermina, las chicas y los chicos de la escuela primaria, las chicas y los chicos de la escuela secundaria celebraron la memoria de la dignidad obrera en Villa Guillermina y soñaron, y lo dijeron en voz alta a cada uno de sus sueños, que querían que el azúcar se retomara como producción de la provincia de Santa Fe, porque el azúcar le da la posibilidad de la libertad y la felicidad a muchísima gente. Hora después nos trasladamos a Las Toscas, y allí en Las Toscas nos encontramos, como siempre, con el panorama de cientos de familias de productores, de los minifundistas, de los productores del surco, como les llaman ellos, a esos productores que son familiares, y 164 trabajadores que hace meses no cobran un solo peso. Ellos nos decían que vivieron en estos días una postal del realismo mágico latinoamericano. Hace 2 semanas atrás se hizo lo que se llama la fiesta de la caña, allí en Las Toscas. Es la fiesta tradicional por excelencia, pero con una particularidad: no hay zafra. Se hizo la fiesta de la caña y no hay zafra. Se hizo la fiesta del azúcar y el sexo del azúcar, el disfrute del azúcar, no estaba para nadie allí en Las Toscas. Y con una parábola aún más perversa: cuando los muchachos del ingenio azucarero fueron a pedir algo para hacer, para ganarse un mango, le dijeron: ¿cómo no? Van a ser los trapitos, los que van a acomodar los autos que lleguen a las 2 jornadas de la fiesta de la caña y del azúcar allí en Las Toscas. Frente a esa situación, tenemos conocimiento pleno de que probablemente la producción cañera y zafrera del norte de la provincia de Santa Fe ya no tenga que ver con lo que fue, como tampoco ya tiene que ver con lo que fue la producción cañera en Tucumán. Pero tengo la idea y el sentimiento más profundo que alguna vez hay que retomar la cuenca cañera como política productiva de la provincia de Santa Fe, tal vez para otra cosa, necesariamente para otra cosa. El ex ministro de la Producción, hoy diputado nacional, Luis Contigiani, tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros para decirnos que él sueña con una especie de empresa provincial de bioetanol, que desde la recuperación de una cuenca cañera se puede ir hacia eso. Allí hay un sueño, allí hay una posibilidad de recuperar la cuenca cañera, que el azúcar deje de ser solamente el trago dulce para unos pocos y vuelva a ser la posibilidad de la libertad para los demás, para que el sexo del azúcar acá en la provincia de Santa Fe sea el derecho de las mayorías y no el privilegio de las minorías. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.